se está grabando, con lo cual tengo un comentario para hacer. Bien, les voy a pedir el tema de los micrófonos, por favor. A ver. Bien. Les decía particularmente que, bueno, vamos a comenzar la grabación. Voy a comentarles dentro de un ratito algo que estuve pensando respecto de una actividad para la semana que viene, o sea, bueno, para el jueves que viene, perdón. Y particularmente, bueno, ver si han tenido alguna duda, algo sobre lo que hemos estado viendo. No, profe, yo no al menos. Bien, perfecto. ¿Alguien más ha tenido alguna duda? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? Recuerden que llevamos visto tanto las unidades de organización como la de dirección, es decir, la unidad número 4 y la unidad número 5. Profe, yo ahí me estoy fijando en el cuadernillo porque marqué algo para releer, pero quiero fijarme bien. Bueno, perfecto. Aguardo su duda. Mientras tanto, les comento. El próximo jueves, que es 18, ¿sí? Voy a subir en función de, vamos a darle, a ver, un beneficio, ya que, como dije oportunamente, habían aprobado todos los que se presentaron, obviamente, el parcial, así que les voy a subir una actividad práctica que va a estar habilitada desde el día jueves 18, no sé, 9 de la mañana hasta el jueves hasta las 20 horas, en el cual, bueno, eso va a ser como un segundo parcial, que va a corresponder a actividades que tengan que ver con la unidad número 4 y la número 5. Para el mismo día otro parcial. ¿Perdón? Que tenemos para exactamente el mismo día otro parcial. Puede tener hasta 2 días parciales de 2 materias distintas. Está bien. Son actividades, ¿sí? Por eso justamente les planteo que lo van a tener habilitado todo el día, ¿sí? El parcial seguramente va a ser en la hora de clase y seguramente el parcial corresponderá a la hora de clase, que va a ser seguramente de 18 a 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y a qué hora lo sube? Sí, en realidad nos entregan el miércoles para entregar el jueves, igual, exactamente igual. Bueno, lo mismo. Yo lo que hago particularmente es entregarlo el día jueves a las 9 de la mañana y tienen hasta las 20 horas para hacerlo. Va a ser muy sencillo, pero bueno, o sea, en realidad lo podrían hacer. Tengo 2 alternativas, decían ustedes qué es lo que quieren hacer. Los que trabajamos no tenemos tantas horas. Perdón, déjenme un segundito, por favor. Así cierro esta idea y después consultamos. Tengo 2 alternativas. O bien subimos la actividad y la hacemos presente de 20 a 22 en el horario de clase, ¿sí? Que de última se podría hacer. O bien la dejo habilitada el jueves desde las 9 de la mañana hasta el jueves a las 20 horas. Decían qué es lo que mejor les queda. No, mejor más horas, así nos administramos bien con las 2. Bueno, es lo ¿Qué hacemos los que trabajamos? Y lo tiene hasta las 20 horas, señorita. Es lo mismo, los que trabajan tienen clase en el horario que tienen clase. Lo hacen en el horario que tienen clase.
Profe, te hago una consulta. ¿No existe la posibilidad de que el parcial lo subas de jueves para viernes? ¿No existe esa posibilidad, digamos, teniendo en cuenta esto que estábamos explicando A entre ver, los compañeros? Eso bueno, simplemente, vamos a digamos, a ver hacerla, si puede haber un margen como de no, vamos a hacerla algo muy sencillo. comprensible, digamos. Por eso, vamos a hacerla muy sencillo. El jueves yo tengo clase de 20 a 22. El trabajo práctico va a ser el próximo jueves de 20 a 22. Va a ser un trabajo práctico de carácter evaluativo. Listo. Entonces, tanto el que trabaja como el que no trabaja, como el que, listo, no va a tener ningún tipo de inconveniente en hacerlo el jueves en el horario que nosotros nos juntamos. Va a ser nada más que en lugar de ser parcial, va a ser un trabajo práctico evaluativo. Evitar Digo que cualquier siento tipo que de más conflicto. horas es mejor para que se organicen, pero bueno, es lo mismo. Lo que pasa es que de esa manera estamos teniendo inconvenientes. Vuelvo a decir que no, que a ver que lo subo el jueves, que para el viernes, que esto, que aquello, y se distorsiona directamente en el Y horario de tendremos clase, Bueno, tiempo hasta entonces las no 22 tenemos... para subirlo, ¿no es lo mismo? ¿Cómo? Que tendríamos tiempo hasta las 22 para subirlo, ¿no es lo mismo? Y que cada uno se organice. ¿Cómo tendrían...? No entiendo cuál es su consulta. profe, si es No problema la entiendo. pregunta que te hice yo de si lo podías poner de jueves para viernes, prefiero quedarme con la primera opción que dijiste, que vamos a tener más horas. Lo que pasa es que si no, a ver, yo particularmente lo que hice fue tratar de hacerlo para que no se complique, y evidentemente se complica. Entonces, para evitar complicaciones, justamente como es un trabajo práctico y va a ser sencillo para darle la chance, no es regalarlo, pero sí darle la chance, digamos, como una situación más fácil, lo hacemos en el horario de clase del mismo jueves. Es exactamente lo mismo. Entonces, tanto la persona que trabaja como la que no trabaja tiene las mismas posibilidades, no hay inconveniente, a mi criterio, es como si estuviéramos presentes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, pero no estoy de acuerdo con usted. Discúlpeme, pero no estoy de acuerdo. A ver, ¿cuál sería el no estar de acuerdo? Si es mi horario de clase. El problema es que usted primero propone una cosa de darnos varias horas y después por un par de preguntas que nosotros le hacemos, lo disminuye a 2 horas nada más. Entonces es como, digamos, no se entiende, cómo de un momento pasar a darnos no sé cuántas horas pasa a darnos 2 horas nada más, que está bien, comprendo, está dentro del horario de su clase, pero creo que también tiene que ponerse un poco en el lugar de nosotros, que estamos haciendo todo el esfuerzo posible para poder rendir de manera que no es habitual con las materias que estamos teniendo. Es simplemente eso, el que tiene la última palabra es usted porque es el profesor, pero déjeme expresarme por lo menos para decirme que no siento que sea coherente su planteo, siento que el primero fue uno y el segundo es totalmente distinto. Pero es que, a ver, primero, si yo lo hago de 20 a 22, obviamente que no va a ser lo mismo que lo que iba a hacer dándole más horas. Evidentemente que va a ser totalmente distinto y va a ser acorde a las 2 horas de clase. Entonces, la coherencia pasaría por justamente tener presente el tiempo para la resolución. Me da la sensación Bueno. a mí. Está bien, bueno, teniendo, digamos, qué sé yo, en A ese ver, sentido sería otra cosa. A ver, para que nos quede claro, vamos a ponerlo hipotéticamente. Yo tenía pensado hacerles 20 preguntas y que tuvieran desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche para entregarlo. ¿Sí? Bien. Ahora lo que le estoy diciendo, mira, para evitar problemas porque tienen, a ver, que tienen la presión, que tienen que entregar el otro trabajo práctico o el parcial o como quieran llamarle, no importa, en vez de hacerle 20 preguntas, le voy a hacer 8 preguntas y lo van a entregar el jueves en el horario de clase, de 20 a 22. ¿Se entiende? Sí, profe. Igual antes había dicho hasta las 20.
Ahora que dice hasta las 22, Bueno. cambia la situación. O sea, 2 horas más son 2 horas más. Bueno, perfecto. A ver, ¿qué quieren? ¿20 preguntas para entregar de las 9 a las 22? O, no sé, por decir, la alternativa, 8 preguntas de 20 a 22. Elijan qué es lo que más quieren. El horario máximo es hasta las 22, que es el horario de clase. La primera opción. Todos eligen tener un poco más de preguntas y tener más tiempo. Va, yo no sé, yo creo que prefiero tener menos preguntas y menos tiempo. Sí, yo también, menos preguntas. O sea, Yo igual, prefiero menos preguntas. A ver, Profesor, ¿usted va a estar presente, digamos, a través Sí. del chat o a través de acá de Sí, sí, Skype, por si claro. nosotros tenemos algunas consultas? sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, a ver, acá en Skype, porque es por ahí lo más rápido, voy a estar presente justamente para poder resolver cualquier consulta o cuestiones que no estén claras, para evitar aquellas distorsiones, en cierta manera, que hubieron en el primer parcial. Claro. Bueno, lo que elijan mis compañeros preguntas, está profe, bien. entonces. Yo la verdad que no sé. Ujú. Yo creo que Sí, menos no sé. preguntas. Bueno, por eso, a ver, si yo pongo, a ver, vamos a, porque recién hablaron de un grado de coherencia. Si yo le estoy planteando una alternativa y le estoy planteando la posibilidad de hacerlo de 20 a 22, no puedo dar la misma cantidad de preguntas que si tienen todo el tiempo no sé, de 10 horas para hacerlo. Eso me parece que es el grado de coherencia, lógicamente. De todas maneras, vuelvo a repetir, son preguntas, vamos a decir, fáciles, pongámosle por poner un adjetivo, sí, son preguntas fáciles para que, digamos, se puedan resolver. ¿Está? Bueno, yo vuelvo a repetir, lo que elijan mis compañeros, yo estoy de acuerdo. A ver, por favor escriban los que están presentes, escriban acá cuál alternativa prefieren, de 20 a 22 o de 9 a 22. Por votación, los que estén presentes, la que más salga, elijan. Pero escríbanlo, por favor. Matías de 20 a 22, Maximiliano de 20 a 22, Nicolás de 20 a 22, Dayana de 20 a 22, Nayara de 20 a 22, Macarena de 20 a 22, Andrea, cualquiera de las dos, la usamos el comodín, Alejandra de 20 a 22, María de 20 a 22, Gise de 20 a 22, bueno, Andrea no tengo la alternativa del jajaja, Claudia de 20 a 22. Bien, quedó entonces, vamos a hacer vuelvo a repetir, Gise, tengo dos Gise me parece, sí, una Gise Cova y una Gise Funes de 20 a 22 también, y Janina de 20 a 22. Bien, a ver, quedó de 20 a 22, yo eso lo mismo lo voy a dejar escrito para todas aquellas personas, más allá de que está la grabación, de todas aquellas personas que no se pudieron conectar y demás, va a estar la comunicación. Lo que yo les propongo es que hagamos una especie de resumen de estas dos unidades para que les quede, digamos, como resumen y en función de eso, si tienen alguna duda, que podamos preguntarla o resolverla. ¿Les parece? Profe, Señor.
Bueno, ahora viene la parte que dice que es un chiste. Bueno, para poner un poco de humor. Está Profe, bien, a ver. Sí. lo que pasa es que justo estamos como muy colapsados y bueno, qué sé yo, es difícil. Por Lo eso, entiendo. Es que no es estar colapsado, es plantear, digamos, una situación, pero me parece a por mí. No, no es eso. colapsarse, es No, hacer un no, lo planteo. que digo es que está bien, lo que yo digo es que entiendo la postura del profesor y entiendo que nosotros justo también tenemos el último examen de psicología, que es el que dice si nos la llevamos o no. Por eso estamos Bueno, como con esas dos cuestiones. Pero es por entendible eso, a eso. a ver, para que les quede, para que se tranquilicen un poco y eso que hablan de colapso o de esta situación de tensión o como quieran llamarlo. Yo lo que quiero no es que se genere un conflicto y que los perjudique a ustedes, sino hacérselo más sencillo y más liviano. ¿Está? Yo lo que les estoy tratando de ofrecer es una alternativa en función de lo que ustedes me demostraron en el primer parcial. No los voy a matar, ¿sí? Con 30 preguntas que tengan que resolver concretamente. No, a ver, vamos a hacerlo coherente en función del tiempo. Como están presionados, ¿sí? Respecto de esto de que me planteaban ahora de psicología, psicología tienen antes, digamos, de 18 a 20, ¿no? El jueves. Exacto, exacto. Bueno, listo. A ver. Vuelvo a repetir, hacemos un resumen ahora de lo que hemos visto. No voy a preguntar nada de lo que no veamos en el resumen o lo que hemos estado viendo en las clases o lo que le he enviado como actividades. ¿Está? Y va a ser particularmente eso. ¿Les sirve eso? Si no les sirve, buscamos otra alternativa. Nada más, así de sencillo, pero no es para que se compliquen ni entren Profe, en un caos. exacto. ¿Esto sería el parcial 2? Una especie de parcial 2, sí. ¿Y después de este vendría el final? Claro, pero el final es después, o sea, a ver, no sé, será, a ver, déjeme que mire acá el almanaque, pero debe ser sobre del 15 de julio en adelante. ¿Y es oral o escrito? No sé por qué, a ver, respecto de esto, las disposiciones por ahí no las ha determinado el Consejo de Educación, ¿está? Exacto. Entonces, por ahí, como hicieron, vuelvo a repetir, a ver, a mi criterio, y esto es una opinión muy personal, no lo tomen como algo definitivo. Creo que se van a tomar las mismas alternativas que se tomaron para los exámenes especiales de mayo. ¿Sí? En los exámenes especiales de mayo eran el que tomaba la decisión que fuera oral, se armaba un comité de los 3 docentes y a través de bueno, estaban armando en la plataforma, calculo que para los exámenes va a estar, un medio se comunicaba el alumno y daba su examen oral. Y si era escrito, como más o menos lo que vamos a hacer ahora, se subió un examen, se mantenía en línea, se devolvía el examen, se calificaba y se subía la respuesta para que quedara la constancia. A mi criterio, creo que, y en función de cómo va esta situación, va a ser de esa manera. Pero no tenemos en ninguna institución, aclaro, yo no solamente soy docente en el Seneca, en ninguna institución tenemos definido cómo van a ser los exámenes en julio, el periodo de julio-agosto. ¿Sí? Ninguna. Por lo tanto, no se evalúa como cuestionario, profe, así que yo he leído que se hacen como simple choice, puede ser, o preguntas de eso. ¿No se hace eso cuando hay tanta gente en el grupo, digamos? Porque usted imagine que poner en este grupo seamos 40 en un oral, ¿cómo se va a estar todo el mes tomando orales? No, a ver, eso lo define el profesor. Es exactamente lo mismo si están los 40 esperando afuera y yo estoy en el aula. Eso lo va a determinar el docente y lo determinará en función de lo que diga el consejo. Vuelvo a repetir, a ver, y lo tomo como una situación mía, si yo tengo un montón de alumnos, evidentemente que es mucho más fácil para todos hacerlo escrito. ¿Está? Eso es una decisión mía, pero no significa que no lo pueda tomar oral. ¿Está?
Y que después la forma o el método de evaluación de cara a un final hay un montón. Pueden ser preguntas abiertas o cerradas, puede ser por multiple choice, puede ser teórico-práctico, o sea, a ver, hay un montón de alternativas, pero no entren a pensar en el final, ¿sí? Si se quiere, cómo va a ser el final, porque no hay nada definido del Consejo de Educación cómo se tomaría. Lo que yo acabo de decir es a mi criterio usando el raciocinio, pero tal vez digan, miren, pueden tomarlo oral, presencial, teniendo las medidas de seguridad y los protocolos necesarios. No lo sé. ¿Está? Bien, y última pregunta, profe. Si nosotros aprobamos este trabajo práctico evaluativo, ¿nos da la derecha para ir directo al final o hay otra cosa en el medio? No. A ver, tienen aprobado, por eso dije, no les quiero complicar, porque sé que, por ejemplo, esta materia no se promociona, pero sí sé que hay materias que se promocionan, ¿está? Entonces, en definitiva, lo que quiero hacerles es esta segunda parte o esta segunda evaluación que sea mucho más light, si se quiere, en función de cómo me respondieron en el primer parcial. Y después por el grado de participación que he tenido, es simplemente por eso. Bueno, gracias, profe. Profe, está buena la idea de hacer un repaso. Bien, genial. ¿Arrancamos? Sí, profe. Sí, por favor. Ok, Claro. genial. Vamos a hablar primero entonces del tema de organización, ¿sí? Que es todo entender que organización no tiene que ver con dos o más personas que se juntan para lograr un objetivo, sino que cada cosa esté en su lugar. Esto tenía que ver con la escuela organizativa, donde particularmente la escuela organizativa lo que daba como elemento para la organización era el organigrama. De allí el concepto de organigrama, que lo que me decía que era la representación gráfica de la empresa, ¿sí? Era como yo dibujaba el esquema, el esqueleto de la empresa, ¿sí? Y eso se denominaba organigrama. Para poder realizar el organigrama, esta representación gráfica, yo previamente, ¿qué es lo que debería tener presente para poder hacer esto? La departamentalización. Por concepto, la departamentalización es la actividades, el agrupamiento de actividades homogéneas dentro de una organización. Dándolo como ejemplo, todas las actividades que sean administrativas estarán bajo el techito, el ala, el cuadradito o el gerente de administración. Todas las actividades que sean productivas estarán bajo el área de producción, de recursos humanos, así como crea conveniente la organización. ¿Hasta acá está claro? Sí. Bien. Yo les dije también que el organigrama a mí me daba un elemento, que ese elemento iba a ser de carácter estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque dentro de eso veía, entre otras cosas, qué tan centralizado o descentralizada estaba la autoridad, cómo yo delegaba o no delegaba determinadas tareas, ¿sí? Por lo tanto, esa centralización o descentralización se transformaba en lo que era la comunicación, ¿sí? Y de allí derivan los elementos que tiene el organigrama. Recuerden que el primer proceso era la departamentalización. Ahora, con la departamentalización lo que yo hago es graficar. Para graficar el organigrama tengo dos elementos, los cuadraditos o rectángulos, y cuadraditos o rectángulos van los departamentos, y las líneas lo que me muestran es la unión o la comunicación que puede existir entre departamentos del mismo nivel, por ejemplo, entre las gerencias, si tengo la gerencia administrativa, producción, recursos humanos, o entre los niveles superiores e inferiores. Si tengo un auxiliar, ese auxiliar de quién depende y a su vez a quién reporta, ¿sí? Entonces tenía, vuelvo a repetir, cuadraditos o rectángulos y líneas. Los rectángulos o cuadraditos me determinan particularmente me determinan
el área o la actividad que yo desarrollo, y las líneas, la comunicación. La comunicación lo que hace, ni más ni menos, la comunicación, reitero, lo que hace ni más ni menos es ver la relación que existe entre departamentos de un mismo nivel o entre departamentos de distintos niveles. Dentro de la organización, yo puedo tener algo que está dentro de la teoría que se denomina organización formal o organización informal. La organización formal es la que va a estar escrita. Esta parte del organigrama, en cierta manera, es lo que le va a dar formalidad, es decir, a ver, ¿quién va a ser mi gerente? ¿Cuál va a ser la función? ¿Quiénes van a ser las personas que van a estar trabajando en este área? ¿Quién va a ser mi superior? Eso es la parte formal. Si yo miro una organización formal, cualquier tipo de empresa es una organización formal. Y si yo miro una organización informal, una familia o grupos de amigos, por dar dos ejemplos, es una organización informal. ¿Por qué cuál es la diferencia o por qué una es formal e informal? Yo en un grupo de amigos no dejo nada escrito. Nos juntamos y planificamos, organizamos, decidimos en el momento o a través de una compulsa. Dentro de una organización no puedo decidir, no puedo hacer participativo a todo. En algún momento tengo que tomar la decisión. Más o menos lo que pasó aquí, recién hace un ratito. En un momento dije, bueno, a ver, pará, esto veo que se está desmadrando y vamos a perder un montón de tiempo, listo, lo cierro y tomamos esta decisión. ¿Está? Entonces, todas las organizaciones que tengan fines de lucro, entre paréntesis, empresas, por lo general son más formales que las organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Estoy hablando por lo general, no significa que sea siempre así. Sí, lo que tengo que tener presente, que en una organización lo que se delega, ¿qué era? La autoridad. Perdón, o la responsabilidad. Profe, justo me anduvo muy mal internet y me quedé en lo último que dijo de la organización formal e informal. Que, a ver, la organización, reitero esto, a ver, la organización formal, ¿sí? Significa que está escrito. El claro ejemplo es dentro de una organización con fines de lucro, la generalidad es que tenga más formalidad que informalidad. Un grupo de amigos, por lo general, es mucho más informal porque no dejo nada escrito, ¿sí? La formalidad, ¿a qué me va a llevar en una organización con fines de lucro? A que puedan aplicarse, entre otras cosas, los principios administrativos, pero que quede escrito para poder saber qué es lo que tiene que hacer cada uno. En un grupo eso no queda escrito y queda simplemente de palabra, ¿sí? Ahora, no significa que porque sea una organización sin fines de lucro, no tenga una... La generalidad o la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro tiene una característica de informalidad y la mayoría de las organizaciones con fines de lucro tienen una característica de formalidad. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ok, bien. Había hecho una pregunta recién que dentro de una organización yo tenía autoridad y tenía responsabilidad. Y un poco lo debatimos en alguna de las clases anteriores. ¿Qué es lo que se delega? La autoridad. ¿Seguro? ¿Todos coinciden que es la autoridad? No, ¿Lo que la se delega? responsabilidad. Ajá. Y ahí arrancamos el debate nuevamente. No, ¿A quién le hacemos? Del ejemplo de que si usted le decía, por ejemplo, a una alumna que era oral, ahí está alegando una responsabilidad, no la autoridad. Ajá. ¿No será al revés? Puede ser la responsabilidad, la autoridad, perdón, que delegue. A ver, lo que se delega, para que les quede claro, y en el porque ejemplo... me acordé del ejemplo que dio usted del CNK.
Claro, ni más ni menos. A ver, lo que se delega es la autoridad. Yo les estoy diciendo, vamos al ejemplo que recién mencionaba la compañera. A ver, llegado el ejemplo, que les dije, tomo a una alumna o a un alumno, cualquiera, y le digo, mañana vos vas a dar la clase, ¿sí? Yo le estoy delegando la autoridad, lo estoy haciendo que la autoridad frente a la clase es ese alumno, pero la responsabilidad de que la clase se dé bien, que los contenidos, que el manejo de la clase, etcétera, 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 es mía, no de la persona que puse en el frente. ¿Se entiende? Lo que se delega es la autoridad, nunca la responsabilidad, que no es lo común. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Digo por ahí porque, a ver, justo como nuevamente surgió el debate de la autoridad y la responsabilidad para aclarar y que quede claro realmente. Bien. Habíamos dicho entonces que teníamos este tipo de organizaciones que podían ser formales o informales. En cualquiera de ellas nosotros ya habíamos visto que se aplica administración, pero acá nos vamos a centrar en la formal porque lógicamente es la que, como yo dije, queda escrito y es donde yo por ahí voy a ocupar esta herramienta que es el organigrama como un elemento valedero, ¿sí? Dentro de ese organigrama yo tenía lo que eran organizaciones de línea o organizaciones de staff. ¿Se recuerdan cuál era la diferencia? Puede ser que los staff eran los departamentos y la línea, la jerarquía, ¿o no? No. Yo dije, a ver, que sea de línea significa que está dentro de la organización, que tengo una línea de comunicación directa. Si ustedes se recuerdan en la clase, y está grabado y lo vimos acá rápidamente, yo les decía que existían, por ejemplo, un staff externo que era un estudio contable, o la selección y capacitación de recursos humanos, ¿sí? Y ese staff externo se marcaba con una línea de puntos, o sea, una discontinuidad de la línea entera. ¿Se recuerdan eso? ¿Se recuerdan eso de la línea de puntitos y la línea continua? Yo no me acuerdo, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a repetir eso entonces. A ver, si yo estoy dentro de una organización, voy a hacer acá un esquemita, uno de los clásicos dibujitos míos para que lo vean. ¿Ven eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esa es una organización de línea. Están todos dentro de la organización y si ustedes se fijan, tengo una línea que une en definitiva todos los departamentos, directa o indirectamente. Eso es una función de línea. ¿Está? Ahora lo que voy a hacer es agregarle la función de staff. Si miran ahora, acá, fíjense que tienen una línea que está con línea de puntos, ¿sí? Y que esa línea de puntos está por encima del nivel medio que podrían ser las gerencias, ¿no? Convengamos que este es el nivel operativo, este es el mando medio y este es el nivel superior. ¿Estamos de acuerdo?
Yo acá les marqué con líneas de punto, ¿sí? O una línea discontinua, un cuadradito afuera y le puse arriba staff. ¿Qué puede ser eso? No sé, puede ser el estudio contable, algo muy característico en una pyme familiar, ¿sí? O los abogados, ¿sí? El estudio de abogado. Son personas, son un staff externo. Que tenga esa línea discontinua significa que no está dentro de la organización, que es externo. Y en función de donde esté la línea, es al nivel que va a asesorar. Si yo miro en este caso, yo estoy asesorando al mando superior, no estoy asesorando a ninguno de los gerentes. Yo acá estoy por encima de los gerentes y a quien asesoro es al mando superior. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, para la persona que no le había quedado claro lo de línea y staff, ¿lo entendió ahora? Sí, profe, lo entendí, gracias con los dibujitos. Gracias. No se rían de los dibujitos, no vale. Bien. A partir de allí, yo la organización o los tipos de organigrama que tenía, teniendo en cuenta esta situación, yo dije que podían existir 4 tipos de organigrama: verticales, horizontales, semicirculares y circulares. Dentro de una de las clases los vimos y le adjunté un ejemplo de cada uno de esos organigramas: verticales, horizontales, semicirculares y circulares. Si yo soy una pyme familiar, por lo general voy a ocupar un organigrama piramidal, ya sea vertical u horizontal. ¿De qué va a depender que sea más vertical o más horizontal? De qué tanto esté centralizadas las decisiones. Si yo tomo un organigrama vertical, significará que voy a tener pocos departamentos y va a estar muy centralizada la decisión. Si yo tengo muchos departamentos, mucha gerencia, va a estar más achatada la curva y por ahí puede ser una situación más horizontal. Si yo miro un semicircular, el claro ejemplo que vimos era el caso del Senado, el caso de un coro o el caso de una sinfónica, ¿sí? Donde yo tengo en el medio quién es el CEO, quien dirige, ¿sí? Y en una cuestión de abanicos y en función de su importancia, tengo a cada uno de los departamentos. Por lo general, implica que eso es un estilo más participativo. Y le acabo de decir el caso de organizaciones donde pueden tener un organigrama semicircular. Un organigrama circular, dije que se aplicaba en organizaciones que por ahí tenían una departamentalización geográfica. Di el ejemplo por ahí de Pollolín, que tiene, o la Anónima, para ir a algo más regional, que tiene muchas sucursales y que por ahí abarca toda la Patagonia, por decir, ¿está? Entonces, obviamente, en grado de participación, de cercanía, de determinados estilos, puedo armar un organigrama circular, ¿sí? Donde la casa central esté en el medio, que es donde van a estar los dueños, los accionistas y demás, y después por ahí, en función del grado de participación, de importancia y demás, puedo irme alejando de ese centro. ¿Está claro? Sí, profe, había dado el ¿Sí? ejemplo también de, por ejemplo, el presidente que recibía consejos de los ministros en la circular. Sí, también puede ser. Está bien. Sí, a ver. Profe, y en cuanto al ejemplo de vertical y horizontal, que usted dice que es lo mismo, nada más que difiere en cuanto a la decisión centralizada o no. Y la hay cantidad que sí o sí poner dos ejemplos, claro, hay que sí o sí poner 2 ejemplos distintos, o se puede poner el mismo ejemplo y aclarar que de acuerdo a la cantidad de departamentos es una o es la otra. No, es eso, es lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Okay. A ver, si yo tengo más gerencias por ahí, evidentemente que lo que yo estoy planteando es que voy a delegar determinadas autoridades, ¿sí? O sea, si yo genero una gerencia de recursos humanos, pero las decisiones de recursos humanos las sigo tomando yo, que soy el dueño, ¿para qué genero una gerencia? No tiene sentido, ¿está? Significa que yo lo que hago es más descentralizado, pero no deja de ser un organigrama de tipo piramidal, que será más horizontal o más vertical en función
de la centralización de la decisión y obviamente de la cantidad de departamentos, ¿no? O sea, la cantidad de departamentos va en relación a la centralización o descentralización de las decisiones, ¿no? ¿Está claro? Sí, clarísimo. Bien. ¿Alguna duda respecto de esto de los organigramas, los elementos, las organizaciones formales e informales, la departamentalización, esto que se le delega a la autoridad o la responsabilidad? ¿No hay dudas respecto a eso? Profe. Bien. No. Aclaro, ¿quedó alguna duda? Yo les dije que lo leyeran, pero respecto de la departamentalización, por ejemplo, que existía por funciones, que es la típica, por producto, por geográfica, por proceso, por proyecto, ¿está claro eso? Eso hay una clase ya grabada con ese tema explicado, Sí. ¿no? Sí, por eso digo, pero como estamos en una situación de repaso, por eso digo, a ver, ¿qué me interesa de eso? Que existan y que ustedes puedan, para el parcial o para este trabajo evaluativo, como quieran llamarle, para esta instancia, ¿qué es lo que a mí me interesa? Particularmente que identifiquen los tipos de departamentalizaciones que pueden existir en una organización. Nada más, ¿sí? Por el momento no me interesan ni características, ni beneficios, ni ejemplos. En esta instancia, ¿está claro? ¿Puede repetirlos? Sí, a ver, los tipos de departamentalización. Sí. Bien, a ver, tengo la departamentalización por funciones, por producto o servicio, por regiones geográficas, por clientela, por proceso, por proyecto o por cualquier otro criterio que quiera decirlo. Eso está en el último párrafo de la unidad número 4 de organización, en el programa, por las dudas. Gracias, profe. Me quedé en por proyecto, me faltó el último, profe. O por cualquier otro criterio que uno quiera establecer y que no esté antes mencionado y que sea valedero. Por ejemplo, a ver, algo que no esté ahí. Por que sea una organización basada en los criterios de calidad. ¿Puede ser una organización? Sí. Digo, a ver, criterio de calidad porque la calidad es un criterio que es nuevo, es muy de esta nueva era y no estaba tanto dentro de lo clásico. ¿Pero puedo hacerlo por algún otro criterio de los que no mencioné? Sí, claro. Lo que sí tengo que ser un criterio que sea lógico, ¿sí? No puedo armar una organización por, no sé, a ver, por edades de las personas que lo conforman. A ver, ese criterio no tiene sentido dentro de una organización. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí. Bien. ¿De organización alguna duda? Hasta acá no, profe. Bien. ¿Podemos pasar a dirección? Sí, profe. Sí. Bien, genial. A ver, primer tema que nosotros vimos en la parte de dirección era que acá era donde entraba a jugar un poco la escuela de Mayo, ¿sí? Donde lo que me interesaba era conocer a los individuos para poder motivarlos, ¿está? Y lo primero que aparecía acá dentro de todo esto era la motivación. ¿Qué es el concepto de motivación? Es un estado de tensión que provoca una determinada acción en un individuo. Ahí un poco es lo que hablábamos, que por ahí no se entendió mucho, el caso de lo que avalaba el juez, que no tenía sustento, con el violador de Chubut. O sea, a ver, avalaba que
era un desahogo y a ver, y todo, para eso todos podemos tener desahogo. Yo tengo un desahogo, voy y le disparo a una persona y era por desahogo. O sea, a ver, no tiene sentido. Pero sí, desde el punto de vista de la motivación, es lo que lo lleva a un individuo a realizar determinados actos. Obviamente que todos estos actos y esta motivación, a mí lo que me interesa son aquellas motivaciones y actos de los individuos que corresponden a reglas que tengan que ver con las reglas morales, éticas y culturales de la región, ¿sí? Ni más ni menos. Puede ser que, creo que lo decíamos, el caso de un terrorista, si yo lo miro dentro de la motivación a los terroristas, matar gente, que no le importen los niños, las mujeres, los ancianos, si es un hospital, y a ellos los motiva, pero está fuera de las reglas morales, éticas y buenas costumbres de una determinada comunidad. ¿Se entiende lo que es la motivación? Siempre la motivación es un estado de tensión que me lleva a realizar algo. Obviamente que a mí, dentro de una organización, lo que me interesa es qué lo motiva a un individuo a que produzca más o a que tenga compromiso, responsabilidad, valores, que sea profesional. A eso se refiere. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Después, obviamente, acá lo que yo tengo que tener en cuenta cuando hablo de dirección es, la dirección es hacia dónde tengo que ir, un destino. Eso es lo que me marca la dirección. De ahí viene la palabra de los directivos de una empresa. Por ejemplo, si miran hoy las informaciones y desde el lunes que vienen dando vuelta con la supuesta expropiación, digo supuesta expropiación porque no sé en qué quedó con la reunión que tenían esta tarde con lo de Vicentín, el gobierno con lo de Vicentín, lo que marcaron eran que los directivos, hoy sí sé que se concretó, entre comillas, ese traspaso formal, que fue los directivos de la empresa se reunieron con los jueces para hacer el traspaso. Los directivos de la empresa se reúnen con el gobierno. Hoy esos directivos se cambió por la palabrita CEO o CEO, depende cómo quieran. Ni más ni menos son esos, son las personas que toman direcciones y decisiones. Las decisiones a mí me van a tomar o me van a llevar a tomar un destino o un camino determinado, ¿sí? Si yo hoy voy y confronto con alguien, yo estoy tomando una dirección determinada, ¿está? Ni más ni menos. Cuando ustedes fueron a votar, no importa queda grabado, por eso digo, pero de todas maneras, cuando ustedes fueron a votar, no importa por quién votaron, pero tomaron una decisión que en definitiva determina la dirección de un destino, puede ser de una comunidad, una provincia o un país, lo que fuere que se vote. Por ejemplo, para que ustedes lo vean. Dentro de una empresa, la dirección lo que me va a marcar es un camino hacia dónde voy a ir en función de mis estrategias. Y acá aparecen dos elementos fundamentales dentro de la organización: la eficiencia y la eficacia. ¿Se recuerdan qué era la eficiencia y la eficacia? ¿Qué era algo eficaz y qué era algo eficiente? ¿Se recuerdan? Sí, algo eficiente era lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Y eficacia es alcanzar esas metas establecidas en la empresa. Bien, a ver. Ser eficaz es alcanzar un objetivo. Sí. Por ejemplo, si yo me planteo, vamos a dar un ejemplo de eficacia y eficiencia, ¿sí? Si yo me planteo un objetivo que es aprobar los parciales, ¿sí?, de principios de administración, que yo los apruebe con 4 o con 10 los parciales o los trabajos prácticos, no interesa mientras alcance el objetivo, que era aprobar los parciales. Eso es ser eficaz.
eficiente, es decir, a ver, yo quiero aprobar los parciales con 10, la mejor nota, porque de esa manera significaría, vamos a ponerlo en un potencial, que si yo saco 10 en los parciales, trabajos prácticos o todas las instancias evaluativas, me debería costar menos el final. ¿Está? Entonces, de esa manera, soy eficiente. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si lo que tengo que tener en común cuando yo tengo eficiencia y eficacia es algo que se denomina productividad. ¿Está? La combinación de la eficiencia y la eficacia me determina la productividad, que es donde las organizaciones hacen foco. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Dentro de esto, y de la motivación, y la eficacia, la eficiencia, la productividad, la dirección, aparecía algo que eran grupos o equipos. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre grupos y equipos? Sí, el grupo era personas que podían tener fines en común, digamos, y el equipo era personas que se juntaban para una determinada, no me sale la palabra, un determinado fin, y que después se podía disolver y podían venir otros integrantes. Exactamente. A ver, como lo dijo, no sé quién es la persona que habla. Bueno, Belén. No importa. Sí. ¿Cómo? Belén, Belén, bien. Como bien decía Belén, no sé para qué le pregunto si la clase que viene tampoco me voy a acordar, así que no importa. Pero bueno, como bien decía Belén, un grupo es aquella unión de personas que tienen un fin en común, que por lo general tiene que ver con la afinidad, ¿sí? Normalmente cuando hablo de grupo lo relaciono rápidamente o mentalmente con un grupo de amigos, ¿sí? O pueden ser un grupo de compañeros, ¿sí? Cuando yo hablo de un equipo, ¿sí? Que ahí es donde aparece la palabrita que le agregan a veces equipo de trabajo, yo tengo un objetivo concreto. Yo trato de formar dentro de mi equipo de trabajo a los mejores para alcanzar el objetivo. Y lo que yo me planteo es, a ver, armo este equipo para alcanzar este objetivo. Terminado ese objetivo, puedo mantener ese equipo, pero ya el objetivo se cumplió y es otro el objetivo, o pueden salir, modificarse los integrantes de ese equipo. Yo lo que di el ejemplo es de un equipo de fútbol. El objetivo es el campeonato. Terminado el campeonato, y bueno, a ver, pueden haber cambios, o de jugadores, o de directivos, lo que sea, y se formará otro equipo. O mantener la base y pasa a tener otro campeonato. ¿Se entiende eso? ¿La diferencia entre grupo y equipo? Sí, profe. Sí. Bien. Aparecieron, juntamente con esto de la motivación, las teorías. Nosotros la teoría que vimos era la teoría de la jerarquía de las necesidades. Y partíamos de que todos los individuos tenían necesidades, entendiendo como concepto de necesidad que es la falta o carencia de algo. Esa falta o carencia de algo es amplio, desde tanto algo intangible, ¿sí? Como algo tangible. Algo intangible puede ser el afecto, como algo tangible puede ser, no sé, un auto, ¿sí? Cualquiera de las necesidades, ya sea tangible o intangible, son necesidades. Es la falta o carencia de algo. Por lo tanto, Don Maslow lo que hacía era decir, che, a ver, si todos los individuos no son iguales, significa que podemos tener necesidades de distintos tipos. Y yo creo que les di el caso de la alimentación. Todos podemos tener una necesidad que es la de alimentarnos, pero el deseo es, no sé, uno tendrá ganas de comer pizza, el otro empanada, el otro milanesa, el otro tomarse un café. No interesa, ¿está? No deja de ser una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Maslow? Dice, voy a armar una jerarquía de necesidades. Y arma una pirámide que tiene 5 escalones o 5 niveles, donde establece que la primera necesidad básica que tienen todos los individuos es las necesidades fisiológicas, entendiendo las necesidades fisiológicas, las de higiene y las de alimentación, ¿sí?
Luego de eso, el individuo pasaba a tener o pasaba a un segundo nivel donde aparecían las necesidades de seguridad. ¿Cuáles eran las necesidades de seguridad? Particularmente hacía referencia no a la seguridad a nivel de que no tenga un accidente, sino a la seguridad de que yo pueda tener una obra social, de que pueda tener un respaldo de jubilación para cuando no pueda trabajar, a ese tipo de seguridad. Esos dos primeros escalones, ¿sí? O esas dos primeras necesidades, las necesidades de seguridad y las necesidades fisiológicas, eran denominadas necesidades primarias o necesidades básicas, las que primero se satisfacen o que se satisfacen rápidamente. A partir de ahí, las tres siguientes eran denominadas necesidades superiores, ¿sí? El tercer escalón eran las necesidades sociales. Todo individuo necesita de sociabilizar, de, relacionarse con sus pares. Ni más ni menos es eso, poder relacionarse con sus pares, ¿sí? Las necesidades de estima. Todos necesitamos una cuestión de estima, el reconocimiento. Si hacemos las cosas bien, está bueno que nos digan que hacemos las cosas bien. Esa es una necesidad de autoestima o de reconocimiento, ¿sí? Y por último, las más difíciles de alcanzar eran las necesidades de autorrealización, que ahí nosotros habíamos hecho, como lo expliqué en la clase pasada, una diferencia de lo que era conformismo y autorrealización. Autorrealización es cuando yo me planteo determinados objetivos y la satisfacción es cuando yo miro y digo, bueno, he llegado a este nivel de vida, miro cuántos hay en mi mismo nivel de vida que han alcanzado un montón de objetivos y cuántos hay por debajo. Y veré si estoy satisfecho o insatisfecho. Pero particularmente la parte de la autorrealización tenía que ver con el logro máximo de todos los objetivos planteados. Y por lo general, o hasta acá, no hay demostrado científicamente que exista algún individuo que esté autorrealizado. Está completamente. Sí puede estar más satisfecho o menos satisfecho. Pero las necesidades sociales de estima y de autorrealización eran necesidades secundarias o necesidades superiores y que lógicamente demoraban más en alcanzar estas necesidades. Se lo muestro rápidamente con un ejemplo. Si yo hoy no tengo trabajo, ¿sí? Y dependo de que me dé el bolsón de comida el Estado, no importa qué Estado sea, yo no puedo elegir qué comer. Ahora, si yo tengo un trabajo, yo puedo elegir entre comer polenta y arroz, ¿sí? Ahora, si el Estado me da polenta, yo no puedo elegir, tengo que comer polenta porque es lo que me dio. Por lo tanto, si yo consigo un trabajo, rápidamente puedo satisfacer esa necesidad rápidamente. Y si consigo un trabajo, evidentemente que yo ya tengo una obra social, que ya tengo aportes jubilatorios, por lo tanto, fíjense cómo esas dos necesidades, con un cambio, que es de trabajar o no trabajar, puedo cambiar esa condición. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Obviamente que las sociales de estima y de autorrealización tenían que ver más en el largo plazo, ¿sí? Si yo no tengo trabajo, no voy a tener sociabilización. Es decir, si todos queremos ir a comer y yo no tengo un cobre en el bolsillo y se tendrán que juntar los que tengan plata porque yo no tengo plata. Entonces, rápidamente, por eso vuelvo a repetir cómo cambia una situación. Pero también la sociabilización lleva un plazo, un tiempo de integración y demás. Hasta acá lo que planteaba Maslow como teorías, ¿sí? ¿Cuál era la crítica que yo les planteaba? ¿Cuál era la crítica de la teoría de Maslow? Particularmente, lo que decía es que para pasar de un escalón al otro, o de un nivel al otro, tenía que estar al 100% satisfecha esa necesidad. Y nunca tenemos satisfecho al 100% una necesidad. La tendremos más satisfecha o menos satisfecha, pero no necesariamente tiene que estar al 100% para poder cubrir otras necesidades. Esa era la crítica que existía. Hasta acá es lo que vimos hasta la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Genial. Les voy a agregar
que es para terminar esto de dirección, dos teorías que tienen que ver con esto de las teorías contemporáneas. Estas dos teorías contemporáneas tienen que ver con la teoría de las X y de las Y de un señor que se denomina MacGregor. ¿Qué es lo que decía? Dice, a ver, mira, Maslow habla de una jerarquía de las necesidades, y acá me parece que las cosas pasan por dos situaciones. Si a la gente le gusta trabajar o si a la gente no le gusta trabajar. Entonces, ¿qué es lo que denominaba él? Mira, acá hay un factor o una persona que es X, la que no le gusta trabajar, y acá hay una persona que es Y, que es la que le gusta trabajar y que es la que va a tener motivación y va a tener, va a tener esta situación de autosuperación. Hoy todos ustedes están teniendo, o son Y, o están teniendo este nivel de autosuperación. Como yo dije en clases pasadas, el hecho de que estén hoy tratando de avanzar en un nivel educativo, están tratando de o adquirir un puesto de trabajo, o el que tiene un puesto de trabajo poder mejorarlo o adquirir uno mejor, ¿sí? ¿Cómo serían en la realidad quiénes serían X y quiénes serían Y? A ver, los X vendrían a ser aquellos conformistas, que le da lo mismo si hoy tienen o no tienen, le da lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Todas aquellas personas que reciben planes sociales son conformistas. Hoy, si el Estado me da la plata, tengo plata. Y si mañana no tengo, y me quedo ahí sentado y veré, voy a la marcha, golpeo. No importa el Estado quién sea. Yo hablo del Estado, no quién es el presidente. Estoy hablando del Estado en general. Yo voy y reclamo que me den el bolsón de comida. Voy y reclamo que me den el IFE, la asistencia tal. Voy y reclamo, sí, siempre voy y reclamo, pero nunca hago algo por mí. Ustedes no esperan que venga el Estado y les dé algo. Salen y los buscan. Son Y, están motivados, quieren superarse, quieren mejorar. ¿Está claro cómo funcionaba esta teoría de las X y de las Y? Sí, profe. Genial. Juntamente con esto aparece una teoría que es de un pensador alemán, que es Herbert, que dice, mira, a ver, esto tiene que ser un poquito más volado, no es tan duro así como que les gusta trabajar y que no les gusta trabajar. Vamos a ponerle como que hay factores, ¿sí? Factores él lo llamaba a situaciones. Entonces dice, mira, acá hay un grupo de personas que tiene situaciones o factores higiénicos insatisfechos y hay personas que tienen factores o situaciones motivacionales. Aquellos que tienen factores o situaciones higiénicos son aquellos que les falta trabajo, que no tienen una buena alimentación, que no tienen una cobertura social, que no tienen por ahí un lugar, una parte habitacional. Todos esos es lo que determinaba Herbert como factores higiénicos o situaciones higiénicas. Y los motivacionales tenían que ver con esta satisfacción en el puesto de trabajo, es decir, aquellos que salían en búsqueda, estaban motivados, querían trabajar, les gustaba trabajar y tal vez lo que buscaban era tratar de tener una mejor calidad de vida, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que planteaba Herbert? Sí. Genial. Ahora, si yo hago un análisis de las tres teorías, puedo ver que, tomando la de Maslow, los dos primeros escalones, es decir, los factores higiénicos y los de seguridad, normalmente yo lo podría trasladar con la teoría X de MacGregor, ¿no? Y a su vez, lo podía unir, o era lo mismo que planteaba Herbert, con los factores o situaciones higiénicas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo miraba los factores que planteaba Maslow, sociales, los primeros dos escalones. ¿Cómo? De Maslow, los primeros dos escalones. Sí, los dos primeros escalones, los factores, las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad, las podía relacionar con los factores X de MacGregor y a su vez con los factores o situaciones higiénicos de Herbert. Higiénicos. ¿Sí? Claro. Exacto.
Bien. Y las 3 superiores de Maslow, sociales, estima y autorrealización, las podía relacionar o hacer un paralelismo con las I de MacGregor, que eran las personas que estaban motivadas y que querían trabajar, y con los factores o situaciones motivacionales que planteaba Herbert, que lo que buscaban era tener una mejor calidad de vida. Es decir, como síntesis, que las 3 teorías, más allá de lo que pusieran y la cantidad de niveles o cómo lo llamaran, estaban hablando medianamente de lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Lo que a mí me interesa, particularmente hasta acá, como síntesis de la unidad de dirección es que la dirección es un camino a seguir, que necesito tener eficiencia y eficacia, distinguir eso para ser productivo. Que para que esto funcione, evidentemente le tengo que dar importancia al recurso humano y me interesa la motivación. ¿Qué es la motivación? Aparece lo que es las teorías de motivación. Ahí es donde aparece Maslow con su jerarquía de las necesidades, la pirámide, MacGregor con la teoría X e Y, que es lo que expliqué hace un ratito, y Herbert con factores o situaciones higiénicos y factores o situaciones motivacionales, ¿sí? Todo esto me llevaba a mí a aplicar liderazgo, y el concepto de líder era aquella persona que tenía la capacidad de influir en un grupo de personas. Volvíamos al debate, que a mí lo que me interesa es que esta persona influya positivamente en el grupo o el equipo de trabajo, ¿sí? Es lo que a mí me importaba. Lógicamente que hay distintos estilos de liderazgo. Yo le decía que puede ser un estilo más autoritario o un estilo más participativo, ¿sí? Por ejemplo, lógicamente que eso va a depender del individuo. ¿Está claro? Sí, está claro. Bien. Con esto que yo les di, tienen un resumen de los puntos importantes de lo que es organización y dirección. Nada de lo que yo haya dicho acá, nada distinto, ¿sí? Es lo que voy a tomar. A ver, por ejemplo, algo distinto que les podría tomar. Dije, bueno, a ver, ¿cuáles son las ventajas de hacer una departamentalización por regiones? ¿Lo dije? No. Bien, entonces no les voy a tomar eso. ¿Está? Sí, lo que les voy a tomar es, a ver, ¿cuáles son los tipos de departamentalización que ustedes conocen? ¿Está? Lo he dicho acá. Es decir, por ejemplo, como plantearles 2 preguntas. ¿Está? No les voy a preguntar nada de lo que yo no he dicho, sobre todo en este resumen, ni nada de lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Obviamente de organización y dirección, ¿no? ¿Está claro? Sí, profe. Profe, claro, o sea que lo que usted va a tomar en el parcial es los conceptos del resumen que dio hoy. A ver, como una estructura. Yo le puedo preguntar alguna de esos conceptos, le puedo hacer alguna pregunta para que usted piense, ¿no? Claro, sí, entiendo, sí. Obviamente, pero no le voy a decir, a ver, deme el concepto de departamentalización geográfica. No. Claro. ¿Usted tiene las páginas en las que van a entrar al parcial como para que nosotros los anotemos? Las páginas del cuadernillo. Pero creo que yo les fui diciendo, lean de tal página a tal página en las actividades. Sí. Si mal no recuerdo. Bueno, ahí tiene, digamos, tiene un esquemita. Bueno, ok. La última que nos dio para leer, ¿esa también incluye? Sí, porque es esto de dirección. Oh, ok. Bueno, listo, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien. Profe, yo te quería hacer una pregunta que fue lo que te dije que había anotado en el cuadernillo, como que decía releer. Lo encontré acá.
Habla de Decime. Mayo. Dice que publicó Los problemas humanos de una civilización industrial, en que presentó sus conclusiones. En esencia, señala que el desempeño de las personas depende mucho menos de los métodos de trabajo, según la visión de la administración científica, de que los factores emocionales o del comportamiento. La fábrica debería verse como un sistema social, no solo económico o industrial, para comprender su mejor funcionamiento y su eficacia. Lo primero que leí fue lo que me generó un poco de confusión y por ahí quería como consultárselo, perdón. Sí, está bien. Se lo explico rápidamente. A ver, ¿qué es lo que, si yo miro dónde nace Mayo, venía trabajando particularmente con Fayol y Taylor, que eran muy técnicos, ¿tá? Que era muy técnico, que les importaban los resultados y hasta acá no le habían dado importancia al recurso humano. Entonces, ¿qué es lo que dice Mayo? No me interesa ver solo a la organización como una unidad económica, sino que también tengo que verla como una unidad social, es decir, que hay personas y que esas personas tienen necesidades, que entre otras cosas necesitan hasta relacionarse, porque a través del trabajo se forman grupos de amigos, ¿está? No necesariamente tiene que formar, pero sí hay digamos, una interacción social en un equipo de trabajo y que por ahí lo que planteaba Mayo es que al estudiar la organización, no solo desde el punto de vista económico, sino como algo social, como que interactúan personas, yo lo que busco es tener, en definitiva, algo que se dice ahora como un mejor clima laboral. Si yo tengo un grupo de trabajo que sea el adecuado, voy a estar más motivado y voy a ser hasta más productivo. ¿Se entiende? Particularmente es eso lo que hacía hincapié Mayo. Gracias. ¿Sí? Lo que le tiene que quedar claro es que Mayo lo que hace es hincapié que no solamente aparece la figura del hombre económico que lo tenía Taylor, ¿está? Sino que también hay un criterio de sociabilización por parte del individuo. Y de ahí es donde surgen las motivaciones y es un poco lo que da origen a la Escuela de Mayo, a la motivación, a entender al individuo a través de la motivación. ¿Qué lo lleva al individuo a realizar determinados actos? ¿Está claro? Es lo único que tiene que quedarle claro de esa situación. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No, Bien. profe. Vamos a detener la grabación, así queda esto.